Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Desde acá, tu amigo el periodista y activista Víctor Hugo Robles, el Che de los gays, esta noche muy especial, no solo porque es la primera noche de septiembre, ya pasamos agosto finalmente, sino que también porque por fin podemos conversar, tener aquí en nuestro programa a un querido amigo y compañero, colega periodista y escritor Gonzalo León. Él ha publicado diversas novelas, escritos, ensayos y también un libro que nos convoca y nos interesa mucho, que se llama Lemebel Oral, que tal vez es el único libro más completo y diría yo más bonito y más interesante sobre Lemebel y las entrevistas. Y de hecho, una gran entrevista que le hicimos en Triángulo Abierto, allá en Radio Tierra, hace más de ya 30 años, es la entrevista número 2, aunque podría haber sido la número 1, ¿no? Hay una que nos ganó. ¿Y cuántas entrevistas son? ¿Como más de 30 entrevistas? ¿50? Hola Víctor Hugo, tanto tiempo. Bienvenido a este programa, querido Gonzalo. No nos veíamos desde Buenos Aires hace 2 meses, ¿o no? Desde mayo. Claro, 3, 4. Bueno. Claro, las entrevistas me parece que son como 30 y tantas. Yo elegí entrevistas enteras que están ahí en la Biblioteca Nacional, ¿no? Y las seleccioné. Elegí las que no se repetían, que eran únicas, ¿no? Y bueno, efectivamente tú fuiste la segunda, pero durante un tiempo fuiste la primera. Fui la primera, imagínate. Sí, yo trabajé con el material que tú me pasaste radial, de grabación, que hice yo, ¿no? O sea, y yo te lo pasé después para que le dieras el visto bueno y lo diste. Una entrevista del año 1993, que la verdad es que más que entrevista es una conversación que es muy divertida también, porque el Pedro estaba en onda muy divertida, muy política, y una entrevista radial, estábamos en vivo en Radio Tierra, y llamaban los auditores, me acuerdo, llamaban los auditores y se enojaban por la cuestión del beso a exactamente. qué sé yo. Había un que por qué le faltaba el respeto a Joan Manuel, decía la gente. Sí, hubo una parte de la entrevista que se centra en eso, ¿no? Una especie de calificación a Serrat, algo así. Enojo, ¿no? Sí, estaba muy enojado con el Pedro. Como que llamaban el fanático de Serrat, era muy raro, ¿no? No, que le faltaban el respeto, decía le faltaban el respeto, y el Pedro lo único que decía es que yo quiero que me falten el respeto, decía, más a menudo, riéndose, más a menudo. Un poco riéndose. Oye Gonzalo, bueno, cuéntame un poquito de ti, de dónde eras, dónde naciste, cuáles son tus orígenes. Yo nací en Valparaíso, y Chile, ¿no? Y bueno, después me vine a estudiar periodismo en la Universidad de Chile, que no es una carrera, ¿no? O sea, no es serio, ¿no? El periodismo. Egresé de ahí teniendo una asistencia bastante baja, pero aprendí mucho. Las actividades extra que uno hacía. Las extracurriculares. Extracurriculares, que era básicamente el conectarse con las otras facultades, porque antes el periodismo estaba en la Recitalia ahí en Carrasco, ¿no? En la calle José Carrasco, y bueno, estaba arquitectura, sociología, la placa, antropología, esos marcianos, ¿no? Y bueno, además había gente del mundo del arte que iba a la facultad, a la escuela. Y se hizo, ¿no? Recuerdo, una performance de las yeguas, ¿no? En la escuela de periodismo, que no fui, yo estaba fumando marihuana, era una persona seria, ¿no? Pero yo conozco a Pedro. Yo vi esa performance, era una performance de unos vasos abajo, con ¿no? agua en el subterráneo. Sí, creo que fue la única performance, y al parecer fue la última performance de la yegua del Apocalipsis. 93, ¿no? Sí, ahí fue, en la escuela de periodismo de la Universidad de Chile. Y yo me acuerdo que conocí a Pedro un año antes de eso. Yo hacía la práctica en la revista APSI, y llega él y Pancho con el libro de Pancho que se llamaba Sodoma Mía, el primer libro de poemas de él. Y era febrero y no pasaba nada, ¿no? Yo no sabía de qué escribir, ¿no? Los periodistas estaban de vacaciones, entonces yo tenía una responsabilidad, y de repente me avisan de recepción que está Pedro y Pancha, ¿no?
bueno, como que bajo y me empiezan a bombardear con una cosa mía que yo no entendía nada, porque hablaban re rápido, alternadamente, como una especie de dúo cómico, ¿no? Y decía, ya, bueno, ¿y de qué se trata? Dije, acá está el libro, y Pedro me empieza a convencer, tú tienes que escribir de este libro. Bueno, escribí ese libro, a Pancho no le gustó mucho, lo encontró que le faltaba entusiasmo. ¿A tu escritura? No, a la reseña. Y decía, bueno, pues sí, es una impresión, ¿no? Y de ahí empecé a tratar más a Pedro, porque Pancho se había enojado, ¿no? Ah, bueno, es que Pedro siempre fue más tratable, realmente. Aunque me han contado que estás muy amigo de Pancho. Estamos en Radio Universidad de Chile, en tu programa Siempre Viva en Vivo, de la radio que piensa, acá conversando con un querido amigo, Gonzalo León. Él es periodista, escritor, ha publicado muy interesantes libros, entre ellos varios libros sobre la obra de las yeguas del Apocalipsis y también sobre Pedro Lemebel. De hecho, hay algunos que dicen que te has convertido en un experto de Pedro Lemebel, que estás lucrando con el Pedro incluso. Sí, me estoy haciendo millonario. Estás haciendo millonario. Te vas a tener que pagar derechos. No, mira, el editor de Mansalva, que publicó Lemebel Oral en 2018, ¿no? Él me dijo, ten cuidado con convertirte en un experto en Lemebel. Entonces yo le dije, no, eso no va a suceder. Y antes estábamos hablando y yo te dije que el experto es Contardo, ¿no? Hay que dejarlo eso, ¿no? Bueno, él es la experta de la vida, sí, de Pedro. Sí. Él lo entrevistó una vez y lo trató dos y es un experto. Me parece bien. No, pero me parece bien. Me parece bien. Hay que dejarle las cosas a los expertos. Pues mira, es tan experto Oscar Contardo que él sabe si el Pedro quiso o no quiso. De hecho, dijo que el Pedro no me quería. Ahí me destruyó, yo creo. Es que no te quería, No me quería. Yo creo que me quería, pero un poquito. No, sí ¿A quién quería Pedro Lemebel, querido Gonzalo León? ¿Realmente el Pedro quiso a alguien? Una buena pregunta, ¿no? Al chico Héctor me parece que lo querían. Lo querían. Lo estimaba. En Centroamérica, claro. Yo creo que quiso a su mamá, realmente. Sí, también. Y tal vez a Gladys Marín. Sí. Seguramente. Y él mismo también. Yo creo que el que más se quería era él mismo. ¿Por qué se ha convertido Lemebel en esta figura tan polémica, tan también, no, donde todos nos disputamos algo, me incluyo? Tú también disputas algo, o no quieres disputarlo, pero eres parte también, ¿no?, de quienes escriben, reseñan, mantienen vivo esta memoria de Pedro Lemebel ya a 10 años de su muerte. Lo que pasa es que me llamó la atención en el estallido. Yo vine en pleno estallido y me encontraba con gente que me decía que si Pedro hubiera estado vivo, hubiera estado como hasta liderando las hordas de gente en la Plaza de Dignidad. Yo quedaba mirando y decía, esta gente está delirando, ¿no? O sea, eso no hubiera ocurrido. Yo creo que Pedro hubiera estado en su casa chupando, ¿no?, pasándolo bien y saliendo a las manifestaciones. Con algún cabro de la primera línea. Con muchos cabros. Con toda la primera línea. Con toda la primera línea curada y en su departamento. Me parece que era más del goce, del disfrute, que de una claridad de la política en el presente. Yo recuerdo por una campaña presidencial que yo lo vi en dos franjas. La franja de la izquierda y la franja de Bachelet. Estaba en las mujeres por Bachelet, y en la otra, como esta franja, aparecía con la Carmen Soria, abrazado, borracho. Era re interesante. En otra franja. En otra franja. Otro candidato. Claro, entonces. Estamos en Siempre en Vivo conversando sobre Lemebel, nuestro querido Pedro Lemebel. ¿Y por qué? Porque finalmente terminó la disputa legal entre la comunidad hereditaria y ahora los libros de Pedro están vendiéndose en la librería, pero parece que no le ha ido muy bien. Pasé el otro día por la librería Metales Pesados, conversé ahí con los encargados de la librería, de la mejor librería, por lo menos la que tiene mejor publicidad y mejor llegada y mejor visibilidad ahí en el Gay Town, como le llamaba el Pedro, que era su barrio, y me dicen que se vende un libro, un diario. O sea, no sé, existe el fenómeno Lemebel. Estuve hace muy poco también, Gonzalo, en Bolivia, presentando Las viudas odiosas de Lemebel. Estuve en un colegio
público, 50 alumnos de tercero y cuarto medio, ninguno de los 50 había escuchado en su vida el nombre Pedro Lemebel. No sabían. Bueno, eso es entendible. O sea, hay que ver que el olvido es muy, o sea, es muy inmediato, ¿no? Y cuando una persona de la impronta de Lemebel, que la imagen no importaba mucho, ¿no? El que él ya no esté, bueno, obviamente que se tiende al olvido, porque esa imagen empieza a borrarse, ¿no? Pero lo que no se borra es su obra. O sea, yo le planteaba a Fernando Blanco, que es especialista en literatura homoerótica latinoamericana, él dice que es latinoamericana. Bueno, él estaba en Buenos Aires y yo escribí un ensayo que lo incluí, me lo pediste tú, que está ahí en las viudas odiosas, que básicamente que si un extranjero como quisiera entender la sociedad actual chilena, yo creo que le bastarían dos autores, personalmente, Lemebel y Fuguet. O sea, me parece que Lemebel como que retrata lo popular, ¿no? Fuguet lo pop hacia arriba, ¿no? Me parece que incluso hay espacios que no se tocan, ¿no? Quizá la Plaza Italia sea el único punto de contacto entre ambos, pero los mundos son completamente distintos. El imaginario de Lemebel como que responde a la unidad popular y el imaginario de Fuguet al golpe. Pero ¿no? tú dices no tiene nada que ver, es para entender la sociedad chilena actual. La sociedad completa. Uno es una parte y el otro es otra parte, ¿no? O sea, igual llama la atención que elija a dos escritores homosexuales para que describan a Chile. Sí, a mí ¿No te llama la atención eso? Es que... Bueno, uno homosexual y el otro... Homosexual tardío. Homosexual tardío, claro. Oportunistamente homosexual, digamos. No, pero a mí me parece que a ver, eso es sintomático, ¿no? Y más encima en un país que lucha contra la homofobia, ¿no? Entonces a mí me gusta, o sea, obviamente que se podría tener otro retrato eligiendo a otros autores, pero me parece que es más sencillo estos dos, porque uno podría decir 5 y 5, ¿no? Pero me parece que esos dos hacen una síntesis de lo que es el país, ¿no? Bueno o malo, habría que elegirlo, ¿no? Y incluso uno podría ver a Fuguet como un votante de la derecha, ¿no? Siempre, ¿no? Y a Lemebel no, o sea, un votante de la izquierda. Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Última pregunta de esta parte, porque vamos a sumar también a un querido amigo a esta conversación y que algo también tiene que decirnos de Lemebel, de la loca de Lemebel, de lo que ha impactado también a las nuevas generaciones de personas LGTBI en nuestro país. ¿Lemebel votaría por Janet Jara? Según Gonzalo León. No, que si uno analiza la historia, que si votó a Bachelet y Janet Jara, la Bachelet chica, sí votaría. Votaría por Bachelet, manteniendo las mismas críticas al Partido Comunista que él hizo en su época. Habría que ver. O sea, hoy día hay gente que habla, o sea, me pasa algo con el Partido Comunista. A mí me sorprende que siga siendo una voz válida Lautaro Carmona. Me parece muy raro. O sea, me parece que él debería estar como fuera de política hace 15 años, cuando yo me Pero Gonzalo. Pero bueno, él sigue. Están mandando jubilar a los políticos. Se la arreglan, anda con chofer, ¿no? Todos los presidentes de partidos andan con chofer, andan con guardaespaldas, así como lo hacía también Gladys Marín. A mí me costó mucho no hacerme amigo de los guardaespaldas de Gladys Marín. Estamos en Siempre Viva en Vivo. Vamos a escuchar ahora este manifiesto comunista. Manifiesto Hablo por mi diferencia, de Pedro Lemebel, un histórico texto que es parte también de su relación histórica, también polémica, tensa, intensa, tal vez de amor y odio con el Partido Comunista, con su gran amiga Gladys Marín, acá en exclusiva en Siempre Viva en Vivo, después de tantos tiempos de no escuchar a Lemebel. Aquí lo tenemos,
en Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.